Y en este jueves de Gira Noticias, además de contar con la nutricionista y también con la presencia de Walter para charlar de estrenos y clásicos, lo tenemos al profe invitado especial, aprovechando su instancia presencial para dialogar mano a mano y volver a tratar un tema, dos temas de los que ya hemos hablado, pero que siempre vale la pena recordar. El uno, el nacimiento de Winston Churchill, figura importante en el trágico siglo XX, con todas sus catástrofes. Churchill tiene algo que decirnos al respecto de eso que fue la Segunda Guerra y también la Primera, estuvo en las dos. Y después Día Nacional del Mate, una fecha que la estamos homenajeando en estos momentos con un mate amargo de por medio, así que nos pone felices porque es nuestra bebida nacional y cada día nos acompaña de la mejor manera. Buen día, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo, un saludo a la audiencia. Sí, realmente bien, muy bien, y como es, el mate salió buenísimo. Ajá. Hay que aclarar una cosa, ante todo, que este será historia en la alpargata, pero sin, como decimos siempre, sin beneficio inventaria. El mate no es argentino. ¿No es argentino? ¿Es rioplatense? No, digamos que es sudamericano, porque el sur de Brasil también toma mate, ¿viste? Y los uruguayos toman 10 veces más que nosotros. No sé si mejor o peor mate. Y en el sur de Chile, por ejemplo, tenés en Coyhaique que tenés la casa del mate. Lo que está, bueno, yo te iba a decir entonces es atlántico el mate, pero claro, en Chile también toman. Sí, exactamente. Entonces, el 30 de noviembre se celebra el Día del Mate, el Día Nacional del Mate, porque fue una fecha que se estableció el gobierno en 2015. Es para rendir homenaje, bueno, a esta infusión típica del no sé cuánto paraguayensis que se llama. Ajá. Que hemos hablado de esto, es una vieja costumbre de la mitología que tienen uno de los grupos de los indios tarahumí. En el caso de este caso se eligió ese día porque querían conmemorar el nacimiento de Andrés Guacurarí Artigas, que es el famoso Andresito. El de la yerba, Andresito. Claro, viste, el 30 de septiembre de 1778, Andresito, como lo apodaban los seres que lo querían, fomentó la producción e impulsó la comercialización de la yerba mate, porque hay que decir una cosa, se había prohibido en la Argentina el mate en algún momento. Varias veces han querido eliminar el mate, sí. Obviamente hay marcas internacionales interesadas hoy en día claro, para que tomemos menos mate y más bebida carbonatada, claro. Pero ¿cuándo lo prohibieron? ¿En qué año? No, ya de la época colonial, Ya, ¿estaba prohibido? Sí, el más célebre de nuestros gobernadores virreinales, Hernán Darias, lo había prohibido porque consideraban que era una bebida. Tiene muchas argumentaciones. Hoy en día, por ejemplo, nosotros lo tuvimos resistido mucho, pensamos que en la época de la pandemia iba a desaparecer la práctica. Pensamos que el mate colectivo iba a desaparecer, lejos de eso, porque se sigue consumiendo, pero sí es verdad que creció mucho el mate individual estilo sirio, ¿no? Viste que los sirios cada uno tiene su mate. Yo creo que yo lo veo mucho permanentemente, y yo no sé si no es porque los pibes siempre llevan la contra en todo, pero nunca lo vi tanto, me llena de orgullo y me alegra y me encanta. Ojo, el mate imperial con el termo de la marca inglesa, ¿no? Claro. Marca de nombre inglés. Pero el Día Nacional del Mate, que se celebra en 2015 por la ley 27.117, hace la existencia de ese día para conmemorar la fecha justamente de este prócer, por decir una cosa, que era el hijo... el hijo adoptivo de Artigas, ¿no? Con el comandante Andresito, que fue un militar y un caudillo guaraní, misionero, gobernador del territorio misionero, el único gobernador de la historia argentina de origen indígena y promotor de la producción de yerba mate en la época, que había sido bastante desvinculado porque consideraban que era una práctica. Hay mucho, es una práctica que tiende, como que fomenta la vagancia, como que se pierde mucho tiempo. Sí, eso todo el tiempo. En mi escuela estaba prohibido por el tema de la suciedad también, que a veces eso es verdad. No, usted no sabe la mugre que hace en el aula al mate, pero a su vez, cómo vincula a la gente. Eso es una cosa que yo por lo menos lo permitía, porque como era un colegio nocturno, muchos alumnos venían de trabajar todo el día. Te mantiene despierto. Y la única forma de espabilarte era, conservando esta infusión que era compartida colectivamente. Por suerte después vinieron alumnos del norte, misioneros, y ya se pasó al tereré. Ajá. Y ya después fue un desmadre. Se pensó que, yo creía realmente que iba a desaparecer. Pero el Día del Mate se conmemora y se celebra en función justamente del recordatorio de Andresito, que fue como gestión de política del Estado
conservar la producción de la yerba mate para que no, como elemento propio de la región. Ahora, más allá de la recolección de este vegetal, que tiene una mitología de los guaraníes bastante interesante. Ellos consideraban que esa planta, es más, cuando moría un ser querido en la época precolonial, se plantaba este árbol. ¿Para qué? Porque se creía que volviendo en este árbol, bebiendo estas hojas, no solamente te revitalizaba, te despabilaba. Es un yuyo, ¿no? Es un yuyo, sí. Claro, es como, decirle árbol es... No, es un arbusto, es como si tuvieras, no sé, tomar calafate, una cosa así. Claro, o como una suerte de molle, calculo que como mucho sí, llegará, llegará a esa altura. No me imagino un mate de molle, pero sí. que a la vez es venenoso, así sí, que no lo hagan. No, aparte es tremendamente tóxico, tengan mucho cuidado con eso. Pero lo importante de este tipo de condiciones es que esta hierba natural, la mitología y la cosmogonía del guaraní decía que, bueno, en esta planta iba a venir el ser querido, entonces cada vez que tomábamos este brebaje, en cierta forma tomábamos contacto con el ser querido. Ahora, vos dijiste Andresito, gobernador de Misiones, pero Misiones no existía, profe, ¿o sí? No, bueno, de hecho, sí, por eso San Martín sería misionero, porque en esa época no existía Corrientes. Es la zona de las Misiones que se habla que es la parte del nordeste de la Argentina. Pero San Martín nació en lo que hoy es Corrientes. Él nació en Yapeyú, que era una parte de las Misiones. ¿Viste? Claro, o sea, las Misiones es un término que engloba territorios que hoy son de Uruguay, de Brasil y de Argentina, y un poco de Paraguay. Sí. Bueno, de Yapeyú después la destruyeron los portugueses, hay toda una... Bueno, te pregunto porque me quedé pensando, entonces Andresito era de la banda oriental del Uruguay, pero todavía no existía Uruguay. Exactamente, sí. El comandante Andresito era un caudillo que, Guasurarí se llamaba, ¿no? Era un soldado, un caudillo argentino de origen guaraní que fue uno de los primeros líderes federales que tuvo la Argentina, lo que hoy la Argentina. Sí. Ahora, digamos, en realidad, ellos se consideraron, es un problema explicarlo, el tema de las identidades, ¿no? Porque ellos se consideraban orientales. Y pregunta, ¿mate tomaban solo los charrúas o también, por ejemplo, solo los guaraníes? Los guaraníes. ¿Y otras tribus tomaban también? Sí, otras tribus tenían la costumbre de tomar este brebaje que fue incorporado como uso y costumbre. Usted, profe, que leyó una excursión a los indios ranqueles, ¿los ranqueles tomaban mate? Sí, tomaban mate y comían puchero. Cuando Lucio Mansilla hace una excursión con esos indios, sí, tenían el mate perfectamente incorporado. Ajá, y se comió un puchero y le pareció también muy bueno. Sí, le pareció excelente. Tenían incorporado esa práctica a uso y costumbres en el periodo que estamos hablando. Pero el mate de época colonial era conocido. Y Hernandarias primero en prohibirlo. Lo prohibió porque hay muchas argumentaciones, porque... No es solo por la holgazanería. No, esa es otra... Digamos, se consideraba que es un poco adictivo el mate, se llama cosa. Sí. Es un poco adictivo y tiene características muy particulares. Pero no conozco a ninguno que quede duro por tomar mate, ¿no? Pero sé que hay cierta... Esto está bueno decirlo. El origen del origen se remonta a los pueblos guaraníes que utilizaban la hoja del árbol. Y era como una bebida, más allá de formar parte de su dieta, como una bebida de culto. Claro. El mate en sí tiene mucho de ceremonia. Y el acto de prepararlo tiene algo de eso. Sí. Hay que tener cuidado, decía, de cierta bacteria que pueda aparecer en la calabaza, cierto hongo, mejor dicho. Exactamente. Eso es lo único que sé que puede hacer mal, cierto hongo que se arma en la calabaza si uno no la lava. Exacto. Algunos uruguayos... Claro, pero ese es el recipiente, sí, el uso de la calabaza tiene esa característica. No, la culpa no es del mate, es del recipiente. Y el que lo usa, ¿no? Los guaraníes, te repito, lo tenían como un regalo de los dioses que debían cuidar y proteger, y que viene ya del siglo XV, ¿viste? La leyenda de la yerba mate, y que se la quiso muchas veces combatir, eliminar, y tiene esa formalidad. Hay que decir que el mate no es netamente argentino, se toma en muchos lugares. Sí, hoy en día es internacional, se consigue mate en Estados Unidos, en Colombia, en México. Claro, los libaneses lo toman en forma individual, por ejemplo. Sí, en España, en Siria, el Líbano. James Hetfield, el cantante de Metallica, toma mate en el concierto.
en su camarín siempre tiene termo y mate. Misma historia Viggo Mortensen. Sí. Así Pero que... Viggo Mortensen porque se crió en el Chaco, entonces... Y Hetfield porque la esposa es rosarina. Así que, claro, igual que Diana Taurasi y la NBA, los padres son rosarinos y ella toma mate y habla como Messi. Claro, sí. Cuestiones de la identidad. Sí, sí, igual que Viggo habla como argentino, ¿viste? Exactamente. ¿Viste? Pero bueno, hay leyenda del mate, se habla de la diosa Luna, de Yací, y tiene toda una connotación, pero el uso y práctica de esto no viene por eso, sino con la gestión de gobierno de crear la primera producción propia de lo que hoy es la Argentina sobre la yerba mate. Y yendo a lo importante, profe, que es nuestro presente, ¿qué variedades de mate existen? Digo, acá en Argentina sé que lo tomamos mucho con palo, pero los uruguayos toman la yerba molida, ¿no? Exactamente, ellos pueden elegir. Y hay que decir que la mayor producción creo que es brasilera, inclusive. Sí, bueno, sí. los uruguayos toman, digamos, son los mayores tomadores de mate, pero ellos no producen la yerba. No, la compran en Brasil. Exactamente. La Canarias y todas esas marcas son brasileras. Sí, esa sácame el chivo. Sí, está bien. Pero es cierto, sí, esa yerba, que es muy parecido, bueno, ya que dijo marcas, en el sur de Brasil los gauchos de Río Grande toman la más común, hasta hace poco era la cabocla, pero que se tiene que tomar con una bombilla de gaucho brasilero porque es, qué sé yo, como polvo de ladrillo. Pero el argumento de la yerba molida es que se lava menos. Sí, pero hay distintos argumentos. Lleva un secado, lleva un proceso de elaboración bastante complejo y que tarda mucho en su preparación. Me imagino que eso explica su alto precio, ¿no? También, aparte, ¿no? Porque acá es más barata y supongo que es porque tiene más palo. Sí, por la calidad de la misma. Claro. Pero tiene que ver. Y después cuando se lo combate, muchas veces se lo combate por la cuestión social que implica el mate. Yo cuando trabajaba en Entel se prohibía porque incitaba a la reunión. Si te llegaban a agarrar de guardia y solo tomando mate no te sancionaban. Pero siempre... Y viste, es como lo prohibido. O sea, si tomabas mate solo no pasaba nada. No, si vos estabas de guardia, te sorprendían solo en la central tomando mate, no eras pasible de sanción, sí de un llamado de atención, ni siquiera un apercibimiento, un llamado de atención. El tema es si estabas en grupo. Que el problema con el tema que nos juntamos para tomar mate es que se fomentaba la vagancia, los centros de chusmerío. Claro. Y es más, todas las oficinas, todas las centrales tenían una matera. ¿Viste? Que se siguió conservando hoy cuando ya era permitido tomar mate, porque cuando se privatizó y vinieron los españoles dijeron acá señores se toma mate cuando quieran. Una manera de ganarse a la tropa, ¿no? Realmente sí. Tenía esa lógica. Sí, se hacían, estos hipócritas, porque eran encantadoramente hipócritas. Se hacían socios de un club que veían que en la mayoría de hinchas de qué equipo se hacían socios de ese club, incorporaban el cigarrillo Jockey, y no sé si existe todavía. Existe, sí. Bueno, fumaban esa porquería y porque a la otra no, marca, hay porquerías peores hoy en día. Bueno, pero se sorprendería. Así, bueno. Sí, no quiero nombrar marcas. En esa época no era la más delicada y hasta tomaban mate. Bueno, San Martín nunca tomó mate. Bueno, pero para congraciarse, porque San Martín no era argentino, San Martín hasta los 5 años estuvo acá, San Martín era un español. Andaluz. Claro, un andaluz, hasta con acento andaluz, pero para congraciarse con la tropa tomaba café en un mate. Ajá. Entonces voy a que le echaba agua y tomaba café y parecía que estaba tomando mate. Pero no le ponía yerba, me imagino. No, le ponía café. ¿Le ponía café? Sí, claro, claro. Era degenerado para tomar. Así que bueno, esa es la característica que tenía y en esa condición es que por ahí nosotros se nos prohibía porque incitaba a la reunión. Cuando se permitió, cuando fue legal en la empresa, siguieron las materas, pero ya se, digamos... perdió el misticismo. Es que perdía eso de tomar mate a escondidas, ¿viste? Claro. Que tenía un adicional, digamos. Y después, bueno, es un vector de enfermedades, ¿no? Respiratorias. Sí, un vector para transmitir cualquier tipo de enfermedad. Sí, eso es un problema. Eso, la bombilla, lamentablemente, eso es verdad. Yo me enfermé este año por compartir el mate en 2 ocasiones, siempre de menor alcance la cuestión, pero así fue. En el colegio, me pegué todas las gripes y resfríos habido por haber por el mate, ¿viste? Pero ¿cómo decirle que no un mate, no? Ese es el problema. Que justamente es lo que pasa, que el mate primero se lo ceba, no se lo toma. Y es fácil de tomar, qué sé yo. Y después, yo creo que es toda una tradición y una parte de nuestra cultura que a mí me orgullece y que
que tiene algo de adictivo, porque realmente Claro. hay gente que yo conozco que no se despabila hasta que no toma el mate, ¿viste? Bueno, es mi caso, por eso a veces la primera media hora del programa, confieso, sale medio. Estoy antes del mate y después del mate es otra cosa. No, O pero... cuando das clase y hablas demasiado, necesitas un mate como de lugar. Sí. Y que siempre hay un alumno dispuesto a pasarte un mate. Este y año... ahí compartís todos los virus, bacterias, habidas y por haber, ¿no? Y a la vez ganás una confianza. El que distiende y unifica. El mate Sí. por ahí tiene un montón de particularidades. Supera las asimetrías. Yo creo que hay un dicho, no sé quién lo decía, creo que Lalo Mir, que uno se comienza a entrar en la adultez el día que uno nunca lo recuerda, pero el día que empezó a tomar mate solo. Es verdad. Siendo Sí. chico, uno no sabe si es porque o estaba muy asustado, muy enamorado, qué, pero uno no recuerda cuando comenzó a tomar mate solo. Es cierto, y después se hace costumbre y ocurren cosas raras, como por ejemplo, yo me acuerdo a los 15 años de escuchar un disco de Pink Floyd y tomar mate. Bueno, nosotros nos juntamos a escuchar un disco, porque antes se escuchaba un disco, porque lo compraba uno, lo compartíamos todo y se acompañaba con el mate. Claro, y esas cosas raras, estás escuchando una banda inglesa tomando mate, Sí, pero sí. bueno, qué sé yo, Bueno, son... la universidad, los finales son épocas de mate, cigarrillo y libro. Exactamente, Ahora, sí. bueno, ya el cigarrillo no se permite, pero era una costumbre. Exacto, y siempre una excusa para salir, para pasar un tiempo en la calle, ir a la plaza con el mate. En Capital se hace muchísimo, nosotros tenemos la playa en Comodoro como una variante agradable. Y te quería decir que este año probé el mate con burrito y el mate con coco, dos variedades que están abundando en la zona de Capital cercana al río, y la verdad interesante. ¿Mate con té de burro, ¿y usted? Le dicen burrito, es una yerba verde oscura que le echan al mate. ¿Y después qué ve? No, tiene como un sabor de hierba. No, eso es muy común, los norteños tienen esa práctica, sí. Sí. Sí, en Entre Ríos te dan mate dulce con... Bueno, es medio dulzón. Sí, mate dulce con cáscara naranja o digamos el mate con hierba buena, es una cosa muy... Sí, muy y buena. algunos le ponen menta también. Sí, ahí, bueno, los cordobeses hacen magia con eso. Y con coco queda dulzón. En vez de usar azúcar, usan ese coco. ya es una orgía para el paladar. Bueno, y el mate con azúcar es un delirio, ¿no? Porque hay Bueno, gente que le pone bueno, mucho ojo, azúcar. se toma el mate de muchas formas. Digamos, Rosas tomaba mate de leche con azúcar. Pobre ese hígado. Sí, O el páncreas, estómago. ni te cuento. Pero Claro. bueno, y vivió ojo, que vivió muchos años. Así Bueno, que- pero se ve que no comía McDonald's. Sí, de ahí el mito, claro, ahí el mito de que nació el dulce de leche por la negra, esta, es mentira. Claro, pidió mate de leche y se le pasó el le agua. pasó, todo un mito que se hizo. Pero bueno, eso es lo que conforma. Pero repito, la ley 27.117 que se hizo en esta fecha fue para recordar más que nada a Andresito Artigas. En el año 2015. Claro, en 2015 se hace esa fecha en conmemoración a Andresito, gobernador misionero de origen guaraní, que estableció una política de Estado para la producción de la yerba. Así que 8 años desde esta fecha, 2015, 28 de noviembre, y fíjate vos, lo deben haber pensado, queda cerca el Día de la Tradición, ¿no? Sí, dicho sea de hace- paso, me da ocasión para Hace un par de semanas estuvimos hablando del mate a propósito de ello, así que ese es un poco el motivo. Te invito a una pausa, profe, y a la vuelta charlamos un poco sobre Winston Churchill, que un Sí, día como cómo no. hoy Sí, llegaba, sí. no sé si llegaba o moría, ya vamos a estar hablando. El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en el Gira Noticias, volvemos tras la pausa y charlamos un poco más con el profe. Nos queda repasar el nacimiento de Winston Churchill, un día como hoy, pero en 1800 y algo, me imagino. 1874 en Gusto, así que era hippie. Woodstock, Era hippie. nacía este señor. Bueno, profe, hay que desmitificarlo, sacarlo del pedestal. Lamentablemente Netflix y todas las cosas había de por haber creado por los americanos hacen de estos sujetos muchas veces una distorsión con la realidad, como también lo hace el cine. Pero como dice Walter, por ahí estas producciones son para el esparcimiento, entretener y divertir y no para... Pero a veces cuando se distorsiona mucho la gente se queda con esa visión. Es Sí. un sujeto que Netflix lo ha llevado al plano, los americanos lo han llevado al plano de héroe y es responsable de muchas muertes. Bueno, Muchísimas a mi abuela le encanta Churchill, pero también le encanta Macri, ¿no? Digo, Bueno, casi lo mismo, ¿viste? Se lo toma como un sujeto maravilloso y termina siendo una porquería. Es un sujeto que
cuando estuvo manejando los destinos de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial y bajo el enfrentamiento abierto con Hitler, digamos, y se lo lleva al plano de héroe. Y fue un tipo que rechazó 14 tratados de paz. Tremendo. 14 acuerdos, como ninguno te cayó bien, o respondiendo al interés de los americanos, o siendo queriéndose, y te quieren hacer creer que era el último baluarte que había sobre el avance sobre el avance nazi. Lo que no se dice que era un sujeto que tenía un gran antisemitismo, por eso cuando hablamos el otro día, ayer hablábamos de cómo es de Palestina de Palestina, mucho tiene que ver lo que hasta 1945 este sujeto hizo. El Churchill era de ascendencia mixta, no era completamente inglés, era inglés, estadounidense y de una familia rica, aristocrática, y que tenía también ascendencia americana, ¿viste? Sí, adicto al coñac, dicen. Y a los puros, y muchos consideran que esa pasión por el coñac demoró mucho la guerra también. Bueno, y el tipo además tenía una costumbre durante los años de la guerra que era dormir siestas de 5 minutos cada 2 horas. Sí, y que digamos, Eisenhower tenía que hacer lo imposible para que no se le metiera entre medio de las tropas y no le alterara todo. Bueno, en muchos casos, cuando hicieron Normandía, cuando atacaron, cuando avanzaron y ocuparon y recuperaron París, por ejemplo, a De Gaulle también lo dejaron afuera. Ahora, seamos honestos con algo, profe, Inglaterra perdió la guerra, no ganó la Segunda Guerra. No ganó nada, que no haya ocupado territorialmente Alemania no significa que ellos haya ganado, y eso que se habla de uno no puede decir por ineficiencia, porque Churchill tenía una larga data militar, se había unido al ejército británico en 1895, había participado en acciones de guerra de la guerra anglo-sudanesa, la segunda guerra con los Boer, ganando fama como corresponsal de guerra, escribiendo libros sobre su campaña. Había sido elegido diputado conservador en 1900 y se pasó para el otro bando liberal en 1904, lo que ya te está mostrando los principios que podía tener desde el punto de vista político. Siendo primer lord del almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial, supervisó la campaña de Galípoli y fue un desastre. Desastre. Los turcos hicieron sopa con los ingleses y los australianos en ese momento, razón por la cual quedó tan traumado que hizo directamente sabotajes, vivió metiéndole palos a la rueda al sorprendente desembarco en Normandía, Gerardo. Sí, y recordemos que este tipo es el autor del bloqueo de la Primera Guerra, que fue otro gran fracaso, que le permitió a Alemania redoblar esfuerzos, unificar al país en torno a la guerra y seguir peleando. Exactamente, sí. Fue un tiro por la culata porque Alemania le bloquean materias primas y empieza a fabricar todo por su cuenta y se fortalece aún más. Se termina consolidando mucho más de lo que se pensaban que iban a agotarlos. Esa fue la característica que tuvo Churchill, y que tuvo una conformación y un militarismo. Esta idea de la amenaza nazi, que él fue el gran líder que soportó todo esto, está bien, que lo que pasa que tal cual como nos pasa en la actualidad, se cambia 6 por medio docena. Lo que pasa es que Neville Chamberlain había sido tan condescendiente con un movimiento nazi que no se dio cuenta de las consecuencias de esto. Claro. Vos podés ser pacifista, pero cuando enfrente tenés un Gurkha, no te lo va a entender, ¿viste? Claro. Y Chamberlain en ese aspecto había hecho cualquier tipo de torpeza, por eso Churchill supervisó la participación británica en la guerra con los aliados, enfrentando a las potencias del eje, y eso te muestra cómo claramente después pasó al olvido. ¿Viste? Ahora, a mí lo que me llama la atención es que después de que en el 41 bombardea Inglaterra a Hitler, después de eso no sale Inglaterra de contraataque. Se quedan guardaditos hasta que Estados no tenían Unidos... recursos, ni métodos, ni forma. Estaban mal en ese Estaban aspecto. terriblemente mal. Lo que fue un milagro fue lo de Dunkerque, que lograron evacuar con todo tipo de embarcación, en su mayoría militares, no como te muestran en la película, que eran civiles. Ajá. Y segundo, ahí tuvo que ver la torpeza de Goering, que no quiso utilizar el Luftwaffe para exterminar todo eso. Y después otra cosa más que se tiene en cuenta en su foja de servicio militar, que el fracaso que fue Galípoli lo traumó tanto que llegó a entorpecer permanentemente las operaciones aliadas en el desembarco de Europa. Bueno, lo que dicen de todas maneras, profe, que Hitler negoció con Estados Unidos y con Inglaterra para que no lo ataquen en el frente occidental y él mientras tanto poder avanzar en Stalingrado. Acá se tiene una idea que solamente se peleó ahí, se olvida que, por ejemplo, durante más de un año, mientras mataban la mitad de Polonia, Rusia mataba la otra mitad de Polonia,
y acá ni nadie hizo nada. Claro, pero ni digo, Francia, ni Inglaterra, ni nadie participó. Supuestamente dicen, que en la operación Barbarroja como ejércitos mercenarios había ingleses, había franceses. Sí. No, porque se tiende a demonizar a Alemania y en realidad a muchos europeos les simpatizó que Hitler ataque Rusia. Exactamente, en el sí, 41. Como también muchos franceses colaboraron con la ocupación y tenían una participación activa en el movimiento nazi porque se sentían identificados con el antisemitismo. Con el nacionalsocialismo. Primero movido por antisemitismo porque, tal cual como pasa ahora, que le echamos la culpa a los extranjeros que no hay trabajo porque nos quitan el laburo, sin tomar en cuenta un montón de variables, la más básica que te contrata un argentino, ¿viste? Así que, y la más básica es que no hay tantos extranjeros tampoco. Claro, y segundo, pero cuando vos le haces creer a una sociedad que el problema está en la existencia de esos sujetos y cuando esos sujetos se eliminen va a comenzar la felicidad, es lo más peligroso que hay. En esa vorágine se envolvieron todos estos antisemitas y llegaron a colaborar con el enemigo. De hecho, Francia no se puede hablar todavía de la colaboración con los nazis en el tiempo de la ocupación francesa sin que se te ofendan estos señores europeos de donde salió la Sorbona, por ejemplo. Claro. Y eso, de hecho, la guardia personal de Hitler eran franceses. Entonces ahí tenés esos cruces y esas contradicciones y bueno, estábamos hablando del propio Churchill, antisemita, o sea, esta persona no hay que tender a dividir entre buenos y malos. Hablábamos que en 1947 pasaba esto, hasta 1945, hasta que lo depusieron y lo sacaron a Churchill era un antisemita declarado y confeso. Sí. ¿Y cuántas negociaciones de paz le rechazó a Hitler? Son 14, muchísimas. 14 propuestas de paz, ninguna le pareció viable. Mientras tanto, el pueblo inglés plazando hambre, las de Caín y soportando el bombardeo. ¿Viste? Tremendo. Y siempre queriendo minimizar todo este tipo de ataques. Ahí dice, no, porque tenían la ventaja de que ellos tenían el radar, los alemanes no. Fue una torpeza por donde se la mire. Bueno, ¿viste? por algo pierde la reelección, ¿no? Exactamente, el ejemplo más claro es como si este ganador de la Segunda Guerra Mundial no lo eligen, ¿viste? Sí. Porque evidentemente fue un sujeto muy porfiado, muy testarudo, de muy mal carácter, no el sujeto equilibrado, bien británico que te muestra Netflix y toda la serie. No es el de la película Churchill, no es el del discurso del rey tampoco. Sí. No, por ahí te lo quieren llevar como... Y después cuando la gente busca conocimientos, vos si buscás las redes te dicen fue un premio Nobel de literatura, no tenía buena pluma. Lo único bueno fue la descripción de su como corresponsal de guerra, pero después en otros aspectos carecía de los talentos que te lo quieren mostrar todas las series norteamericanas, ¿viste? Es cierto, profe, y además tenemos que vivió mucho tiempo el tipo y esta panquequeada política que me la estás contando ahora y que yo no sabía. Él murió en 1965, pero ya en 1900 era diputado conservador y en 1904 se pasó a los liberales. A los liberales. O sea que estaba flojo de principios ideales, ¿no? Exactamente. Bueno, un gusto, profe, charlar de Churchill y del Día Nacional del Mate en este jueves. Te propongo seguir conversando mañana. Bueno. Tenemos un tema pendiente esta semana que tiene que ver con los límites y con una región que me tenés que decir si es argentina, si es chilena, si es inglesa, rusa. Ya veremos mañana de qué se trata. Bueno, cómo no, que estoy diciendo. Que tengas un buen día, Gerardo, y gracias por el espacio. Un abrazo, profe. Pausa y continuamos con más en esta mañana casi mediodía de Gira Noticias.